Saludos, mi nombre es Jorge Alvarado, estudiante de informática en la UNED, y en este primer video vamos a ver un poco de lo que son fundamentos de programación. Vamos a cubrir lo que es algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo, que son tres de los temas más importantes a la hora de empezar a programar, porque independientemente del lenguaje que elijamos, lo más importante es saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, cuáles son los pasos que vamos a seguir para cumplir con el objetivo. Vamos a iniciar con el tema de algoritmos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Básicamente son los pasos necesarios para completar una tarea, ya sea lineal o no lineal. Por ejemplo, una receta de cocina que nos lleva desde ciertos ingredientes hasta un plato preparado es un algoritmo lineal, porque tenemos que seguir los pasos con un orden para completar la tarea. Em, Manejar un automóvil puede, puede ser escrito como un algoritmo, pero es un algoritmo no lineal, porque dependiendo de lo que nos suceda en la carretera, así son las decisiones que tenemos que tomar. Casi todas las tareas pueden ser establecidas como un algoritmo. La dificultad del algoritmo depende de la dificultad de la tarea. Entonces, lo más importante es saber o establecer un algoritmo que contemple todo lo necesario para completar una tarea. Continuamos ahora con el tema de pseudocódigo. Entonces vimos que un algoritmo eran los pasos necesarios para completar una tarea. Esos pasos tenemos que tener una forma de escribirlo. Ahí es donde utilizamos el pseudocódigo. El pseudocódigo es independiente del lenguaje que utilicemos. Es simplemente escribir en palabras cuáles son los pasos o el algoritmo que vamos a seguir. Entonces vamos a ver un poco los ejemplos de algunos algoritmos que están escritos en pseudocódigo. Tenemos entonces estos cuatro algoritmos que están escritos en pseudocódigo, que como dijimos no es más que una forma de expresar en palabras los pasos. Em, para pseudocódigo hay muchos estándares, muchas preferencias. Depende muchas veces también del profesor, del curso, de la cátedra, de cómo sea el material. Pero básicamente es igual, es escribir en palabras lo que queremos hacer. Siempre, casi siempre tienen un lineamiento, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ver que todos estos algoritmos tienen un inicio y un final, tienen una declaración aquí arriba, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, para el algoritmo 1, tenemos primero eh, una, una descripción de qué es el algoritmo. Tenemos el nombre del algoritmo, que en este caso es promedio. Ahí tenemos una pequeña idea de lo que hace el algoritmo. Tenemos ahora una descripción que nos dice qué es lo que hace el algoritmo. En este caso sería calcular el promedio de tres números. Tenemos una parte constantes, en este caso no tenemos constantes. Y tenemos la parte de declaración de variables. Cuando declaramos variables muchas veces ocupamos decir qué tipo de variable es. Por ejemplo, tenemos que n1, n2 y n3 son números enteros. Y tenemos que el promedio es un número real. Esto es em, también importante mencionarlo, los tipos de datos. Los tipos de datos los veremos en un video más adelante, pero podemos hacer una breve introducción. Para este caso, lo que queremos como entrada son tres números enteros, pero para realizar un promedio sabemos que un promedio eh, muy pocas veces nos da como resultado un número entero. Entonces, definimos como resultado, en este caso la variable promedio contiene el resultado, lo definimos como un número real, que es un número que puede tener decimales. Entonces, venimos ahora sí a la parte del algoritmo en sí. Tiene un inicio, entonces como primer paso leemos el número 1, el número 2 y el número 3. Esta lectura es simplemente eh, la introducción de los datos, puede ser leerlos, qué sé yo, de un archivo, puede ser, se introducen por el usuario, pueden ser jalados directamente desde el código. El punto es que los datos se leen en este paso.
Luego viene la parte del promedio, que es simplemente coger número 1, número 2 y número 3, se divide entre 3 y se asigna a la variable promedio que habíamos definido como real, y luego escribimos promedio, que es básicamente mostrar el resultado de la operación, y tenemos el fin. Entonces, el algoritmo, como vemos, tiene un inicio, tenemos aquí los pasos y tiene un final. Tenemos ahora este otro ejemplo, el algoritmo 2, cuyo nombre es promedio final. Entonces, dice que la descripción es: elaborar un algoritmo para calcular el promedio final de una materia de algoritmos. En este caso, dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes. Entonces, aquí tenemos, esta es toda una descripción de, del algoritmo. Voy a mencionar también un tema aquí que vamos a ver más adelante en próximos videos, que es comentar los códigos. Comentar los códigos, las descripciones. Es muy importante, ya sea en un algoritmo, en un código cualquiera, en lo que estemos haciendo, siempre hay una forma de comentar, de decir qué es lo que estamos haciendo, explicar, porque muchas veces no se puede ver explícitamente en el código o en el algoritmo o en lo que estemos haciendo qué es lo que deseamos hacer. Entonces, si una tercera persona quiere ver o quiere entender nuestro código, nuestro programa, es una buena práctica comentar y ser lo más explícito que se pueda. Eh, no importa qué tanto uno comente, mientras sea conciso y logre explicar qué es lo que está haciendo. Entonces, nuevamente tenemos que no hay constantes, tenemos variables, en este caso hay 3 números reales, 4 para ser exactos, no, en realidad todos son reales, y iniciamos, leemos 3 números, en este caso calculamos el promedio, ¿verdad? Ahora utilizando un porcentaje, ¿verdad? En este caso 55%, ese sería el promedio de los 3 primeros valores que corresponden a un porcentaje en la nota final. Ahora leemos el examen, leemos, bueno, que sería la nota del examen, leemos la nota del trabajo final, y tenemos que el promedio final es el promedio que calculamos antes, más la nota de examen por 30%, más la nota del trabajo final por 15%, y ahora sí podemos sacar el dato de promedio final. Este algoritmo es básicamente cómo se calcula la nota de cualquier curso universitario, donde se le asignan porcentajes a los diferentes instrumentos de calificación, y se realiza esta operación, que es básicamente obtener los datos y eh, realizarle el promedio, multiplicarlo por su porcentaje y luego sumar el total. Ahora aquí venimos para este tercer ejemplo, que es un algoritmo denominado sueldo, que lo que hace es calcular el sueldo de un empleado, dado eh, los datos de entrada, donde son el nombre, las horas de trabajo y el pago de horas. En este caso si tenemos una constante real, que sería el pago de hora. Vemos que es real porque tiene una parte decimal. Tenemos en variables, tenemos una cadena, es un tipo de dato que lo que almacena es texto, que es el nombre. Tenemos una variable entero, que serían horas, y tenemos una variable real, que es el sueldo. Entonces, iniciamos, leemos el nombre, leemos la cantidad de horas y calculamos el sueldo. Entonces, tenemos el pago por horas, por la cantidad de horas trabajadas. Entonces, ahora podemos sacar o escribir el sueldo junto con el nombre de la persona. Esto es básicamente cómo se podría llenar, digamos, una base de datos de diferentes trabajadores con lo que ganaron o el sueldo que les tocó para esa semana. Por último, tenemos un algoritmo denominado evaluación, que lo que hace es una operación matemática. Vemos que los algoritmos se pueden utilizar para multitud de cosas, diferentes cosas. En este caso vamos a realizar esta operación, que lo que hace es encontrar el valor y a partir de esta ecuación. No hay constantes y solamente tenemos dos variables reales, que serían x y y. Leemos x, que es la variable
la variable independiente, y en este caso y sería la variable dependiente porque depende de estos valores. Leemos x y procedemos a calcular el valor de y, que sería 3 veces x por x más 7x menos 15. Realizamos esta operación y sacamos y. Entonces, podemos ver aquí 4 casos en donde se utilizan algoritmos para realizar diferentes cosas. En este caso no sería solamente cosas matemáticas, ni cosas estadísticas, ni operaciones de un tipo específico. Podemos ver que el tema de los algoritmos es aplicable a a muchos, muchos temas, a muchos campos. Llegamos al último tema, que es el tema de diagramas de flujo, los cuales son otra forma de representar un algoritmo. Si el pseudocódigo sirve para representar un algoritmo de forma escrita, un diagrama de flujo sirve para representar un algoritmo en forma gráfica. Las ventajas de los diagramas de flujo es que nos presentan de mejor manera la toma de decisiones de un algoritmo. Por ejemplo, si el algoritmo es no lineal, si hay muchas ramificaciones, si hay condiciones que se presentan a lo largo del algoritmo, entonces en un diagrama de flujo se van a ver de manera más simple, se van a apreciar mejor. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos de diagramas de flujo que de igual manera corresponden a su equivalente en algoritmo en pseudocódigo y su algoritmo en concepción de pasos, digamos, de receta. Para iniciar con los ejemplos de diagrama de flujo, primero vamos a ver un poco de lo que son las figuras que se utilizan en estos y se usan para representar distintos elementos que componen el diagrama de flujos. Por ejemplo, tenemos la figura que corresponde al inicio y al final del diagrama. Esta marca el comienzo y marca el final del algoritmo. Es, por decir así, la entrada y la salida del algoritmo. Tenemos la figura que corresponde a la entrada y salida de datos. No hay que confundirla con la que corresponde a la impresión. La entrada y salida de datos lo que quiere decir es que si ocupamos llenar una variable, la podemos hacer por medio de esta figura, que sería la entrada de datos. Si queremos imprimir una variable, la hacemos por una figura de esta misma forma que imprimiría la variable. Si lo que queremos hacer en realidad es imprimir un mensaje, lo hacemos con la figura que corresponde a impresión. Tenemos también una figura que se usa poco, pero también cabe destacarla, que es la entrada por teclado. Tenemos una figura muy importante que es la de acción, es de las más usadas, se utiliza para denominar una función, un proceso, por ejemplo, realizar una suma, realizar una operación. Tenemos las flechas, que lo que indica es la conexión entre las diferentes figuras, el orden, por ejemplo, de esta figura, saltamos a la siguiente. Tenemos la figura que corresponde a la decisión, que lo que hace es que sirve para decidir diferentes caminos. Por ejemplo, si tenemos que decidir si el número es primo o no, utilizamos una figura de decisión, que luego nos indicará el camino que tenemos que tomar, si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Como mencionamos antes, tenemos la figura de impresión. Tenemos una figura también aquí de pantalla, que es para mostrar en pantalla. Tenemos una figura que se usa poco, conector interno, y tenemos un conector externo. Como les mencioné, las más utilizadas serían inicio final, entrada y salida, acción proceso y decisión. También la de imprimir mensajes. Tenemos aquí 3 ejemplos de diagramas de flujos que corresponden a su respectivo algoritmo. Por ejemplo, para el diagrama de flujo número 1 corresponde a un algoritmo que suma 2 números. Entonces tenemos el inicio con una figura de inicio, ¿verdad? De entrada al algoritmo. Tenemos aquí unas 2 figuras de entrada de datos. Tenemos una figura de acción, una figura de salida de datos y el final del algoritmo. Vemos que este algoritmo lo que hace es leer el número A,
que básicamente lo hace leyendo un número y lo almacena en A. Luego el número B, que de igual manera lee el número 2, el segundo número, y lo almacena en B. Y finalmente hace la acción que es sumar los dos números, para finalmente mostrar el dato en pantalla. Tenemos el ejemplo número 2, que lo que hace es elegir el mayor de dos números. Tenemos el diagrama y aquí su equivalente en pseudocódigo. Iniciamos, luego inicializamos las variables A0, B0, luego imprimimos un mensaje que solicita introducir dos valores distintos, ¿verdad? Tenemos aquí A y B. Entonces, una vez introducimos el valor A y el valor B, tenemos una figura de decisión que lo que hace es ver si el valor A es igual al valor B. Si son iguales, entonces nos lleva nuevamente al inicio, que sería introducir dos valores distintos. Si la respuesta a este bloque es no, si A es diferente de B, entonces nos hacemos una nueva pregunta, que sería A es mayor que B. Si no es mayor, entonces eso quiere decir que B es el mayor. Si sí es mayor, entonces quiere decir que A es el mayor. Y finalizamos el algoritmo. Vemos que lo que acabamos de ver aquí es exactamente lo que tenemos escrito en pseudocódigo, que sería solicitar datos, leer los valores, asignar las variables, luego tenemos las decisiones y finalmente imprimir el resultado. Vemos que el pseudocódigo y el diagrama de flujo se complementan, porque aquí tenemos información que no tenemos presente aquí, pero el diagrama de flujo nos presenta información que aquí es más complicado ver. Por ejemplo, este bloque de decisión, el bloque que decide si volvemos a solicitar dos valores distintos, es más fácil verlo en un diagrama de flujo, pero la inicialización de variables la podemos ver en el pseudocódigo. Por último tenemos este ejemplo de diagrama de flujo, que lo que hace es almacenar tres números y nuevamente elige el mayor. Tenemos un inicio, en este caso no imprimimos ningún mensaje solicitando datos, y aquí lo que hacemos es llenar las variables A, B y C. Estas variables las podemos llenar de diferentes fuentes, pueden ser de un archivo, pueden ser introducción del teclado, pueden ser de muchos métodos de entrada, por ejemplo. Entonces, aquí vemos que este bloque de decisión tiene una forma peculiar. Tenemos una condición de y adentro. Entonces, si A es mayor que B y A es mayor que C, sería la pregunta. Entonces, llegamos aquí con las variables A, B, C, nos preguntamos, ¿A es mayor que B y A es mayor que C? Sí. Entonces, eso quiere decir que A es el mayor, es mayor que el número B y que el número C, por lo tanto es el mayor. Y llegamos al final. Si la respuesta a esta pregunta es no, pueden suceder dos cosas: que B sea mayor que A y que B sea mayor que C. Si B es mayor que A y B es mayor que C, entonces eso quiere decir que B es mayor a los otros números, por lo tanto B es el mayor. Si la respuesta a esto es no, entonces quiere decir que C es el mayor. ¿Por qué ese es el mayor? Porque vimos que aquí A no cumple alguna de estas dos, ¿verdad? Porque puede ser que aquí responda no, porque se incumple solo una. Entonces, esta junto con esta respondiendo dos veces no, llegamos a que C es el mayor y finalizamos el algoritmo. Vemos que las mayores ventajas que presentan los diagramas de flujos es ver de una forma más sencilla el camino que va a tomar nuestro algoritmo, nuestros pasos y las decisiones que se toman a lo largo del proceso. El diagrama de flujo está estrechamente relacionado con el pseudocódigo y obviamente con el algoritmo, pero su mayor importancia es presentarnos los datos y la información de manera gráfica. ¿Qué podamos ver
alguna posible falta o que omitamos algún caso de decisión. Por ejemplo, ¿qué tal si aquí hubiéramos omitido este caso de decisión? A la hora de estar haciendo el diagrama de flujo, nos damos cuenta que hace falta un bloque o hace falta en nuestro código eh, un paso que decida esa decisión extra. Entonces, hemos presentado las tres distintas formas de presentar una misma idea, que serían los pasos o sería el proceso que tenemos que tomar o seguir para determinada tarea, que es la que nos interesa y que es nuestra meta al fin y al cabo a la hora de realizar cualquier programa, a la hora de realizar cualquier script, cualquier, cualquier tipo de programación. Siempre hay que tener en cuenta esto, una idea de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Una vez ya tenemos definido todo eso, tenemos los pasos, tenemos un diagrama de flujo, tenemos especificado todas las decisiones que se pueden tomar, todos los casos distintos a lo largo del proceso, podemos iniciar con la parte de escribir el código en el lenguaje que nosotros queramos. Hemos llegado al final de este video. Vimos los tres temas propuestos, vimos algunos ejemplos. Voy a dejar también los links de estos ejemplos y de muchos otros para que puedan ampliar, ampliar estos temas. Espero que les haya servido de bastante y ojalá puedan seguir viendo la serie de videos que vamos a seguir publicando acerca de los temas de programación. Muchas gracias.